Vamos a profundizar, por cierto. A las diputadas y diputados, ahí sí se escucha, ¿sí? Oficialistas, también a la bancada de demócratas, a la bancada de la democracia cristiana y a aquellos que desde Chile Vamos, en conciencia, votaron conforme al mérito de la acusación y por tanto la rechazaron. Y queremos insistir en lo que ha señalado el ministro, la importancia del diálogo democrático para avanzar en una mejor educación para Chile. Y por tanto esperamos que exista voluntad constructiva de todos los actores, haciéndonos cargo de los enormes desafíos que existen en el área. Lamentablemente, las acusaciones constitucionales, más aún cuando carecen de fundamento, como es el caso, nos distraen del esfuerzo relevante, encapsulan el sistema político, particularmente al Congreso Nacional, en un debate que no guarda relación con lo que se necesita en nuestro país. Y por eso el llamado que hacemos es que este instrumento de fiscalización se utilice con prudencia y responsabilidad para el futuro, para que efectivamente todas las autoridades estén abocados a resolver los problemas que afectan a los chilenos y chilenas en su vida cotidiana, no solo en el ámbito de la educación, sino que en una serie de otros ámbitos. Y por tanto, que este instrumento se utilice con responsabilidad, porque lamentablemente, como ha quedado acreditado conforme a la amplia mayoría que rechazó la acusación, en particular esta carece de fundamento y tenía motivaciones yo diría elementos muy distintos que quedaron develados en los últimos días. Así que queremos insistir en la responsabilidad y el agradecimiento con aquellos parlamentarios y parlamentarias que se pronunciaron respecto al mérito de la acusación y por tanto la rechazaron, no solo quienes forman parte de las bancadas oficialistas, sino que también los que forman parte de la bancada de demócratas, democracia cristiana y algunos de Chile Vamos. Diputada, ministra, sí. Perdón. ¿Sí? El colega le quiere hacer una consulta al ministro. Se le pregunta ahora sobre una mayoría que no se veía hace tiempo para el gobierno en favor, en este caso, de un ministro, si eso pudiese proyectarse a futuro en otros temas, por ejemplo. Un acuerdo por la mesa. Cada votación que se realiza en la Cámara de Diputados se lleva adelante conforme a su mérito. Y por tanto aquí lo importante es destacar que hubo una mayoría consistente, una mayoría amplia, incluso superior a la que se proyectaba hace unos días atrás, en el rechazo de esta acusación, lo que da cuenta de que esta no tiene fundamento. E incluso, aunque muy pocos, pero algunos parlamentarios de Chile Vamos votaron a nuestro entender conforme al mérito de la acusación y estuvieron dispuestos a actuar en conciencia y por tanto actuar conforme a la responsabilidad que exige que este instrumento no sea mal utilizado. Así que en ese sentido nosotros valoramos. Creo que no tiene sentido hacer otro tipo de proyecciones y en todo caso nosotros como gobierno vamos a seguir promoviendo el diálogo con todos los actores para avanzar en buenas leyes para Chile y esperamos que exista actitud constructiva de todas y todos. Ministra, acá el ministro Elizalde hablaba de temas que encapsulan la política, ¿no? Pero en la acusación, más allá de las declaraciones que se fueron dando, se apunta, por ejemplo, la deserción escolar, lo que pasa con el uso de los recursos públicos, los enfoques en determinadas materias. ¿Eso también se va a recoger como para futuro, para mejorar la gestión, o creen que ahí el problema nunca estuvo? Una de las cosas que tenemos plenamente conscientes en cada uno de los equipos de gobierno ministeriales, y lo ha dicho el presidente de la República, es que siempre hay espacio para mejorar. En política siempre hay espacio para mejorar. Y la posibilidad de mejora es cuando las políticas públicas e incluso las gestiones ministeriales se trabajan y se construyen a través del diálogo. Y el ministro Ávila ha sido un promotor y un especial defensor del diálogo en las comisiones técnicas respectivas de educación de ambas cámaras, como también con las comunidades educativas. Y plenamente consciente de eso es que lo ha señalado aquí públicamente, lo importante es que poner nuevamente en el centro, más que las miradas sobreideologizadas sobre una gestión, es cómo ponemos en el centro a los niños, niñas y adolescentes y el poder seguir sacando adelante nuestro sistema educativo. Ustedes saben plenamente cómo quedó nuestro sistema educativo después de la pandemia, incluso antes, ¿no? Con lo que fueron los procesos de movilización social en nuestro país. Y por eso, una de las principales políticas públicas
del Ministerio de Educación ha sido el plan de reactivación educativa. Y eso ha traído tutores, ha traído profesionales en una campaña nacional transversal para justamente enfrentar el problema de la deserción y de la asistencia. Y por lo tanto, con los avances que se han tenido con ese plan, por cierto, que todas aquellas opiniones y aportes adicionales en la línea de seguir trabajando en la recuperación de las trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes serán bienvenidos. Y eso va a ser el centro de la conversación por parte de nuestro gobierno, el Ministerio de Educación. Respecto de la situación de la homofobia, que usted de hecho hace 2 días señaló que había un móvil o había una motivación homofóbica, el diputado Guillermo Ramírez de la UDI, jefe de bancada, señaló que era una falta de respeto que se le estuviese acusando de aquello. ¿A usted qué le parece eso? Sí, bueno, una cosa son las intervenciones del día de hoy y otra cosa han sido las intervenciones públicas por todos y todas conocidos que desde el minuto 1 se presentaron como argumento justificación para empujar una acusación constitucional. Pero la buena noticia es que esa mirada no fue la que primó el día de hoy. 78 votos en contra de la acusación constitucional, solo 69 a favor. En un análisis de mérito que fue mayoritaria en contra de esta acusación, se reflejó que no prima en el Congreso y no es mayoría la mirada desde la discriminación, sino que primó la razón, primó la necesidad de separar lo que es la evaluación legítima sobre la gestión política de un ministerio versus la mirada sobre el incumplimiento de la Constitución y las leyes por parte de un ministro, versus además las motivaciones de carácter homofóbico. Y eso es lo que queremos celebrar porque tuvimos apoyo en este sentido, como lo decía el ministro Elizalde, de la bancada demócrata cristiana, ¿cierto? Incluso aquellos sectores que desde la oposición supieron separar aguas. Ministra, a propósito de otro tema, hace algunos minutos nos enteramos que la ex Seremi Metropolitana de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, acusa que se dieron prácticas para firmar convenios con fundaciones irregulares y que vienen desde el comienzo del gobierno. Al mismo tiempo, ella señaló que la estaban obligando a firmar convenios de este tipo. Ella ya había tenido salió digamos mal del gobierno, tuvo algunas diferencias, pero ¿qué le parece que ella esté acusando esto ahora? En esto hay que ser bien responsables, ¿no? Porque cuando tenemos sospechas de actos de corrupción o actos que atenten contra la probidad administrativa, lo que corresponde hacer es poner los antecedentes de manera seria y responsable en los organismos correspondientes. El gobierno está trabajando de manera intensa, no solo en propiciar las investigaciones de carácter administrativo, donde corresponde hacerlo, para detectar si hay o no irregularidades y por lo tanto sanciones de carácter administrativo, sino que también colaborando con la justicia en todo aquel acto que se ha denunciado y que pueda configurar un delito. Junto con ello, además, está trabajando para revisar todos aquellos convenios de transferencia o asignaciones directas que den espacio a la discrecionalidad o que puedan constituir un riesgo para que el día de mañana pueda producirse un acto de falta a la probidad. Entonces, en este sentido, cada cosa, cada denuncia no puede ser simplemente al voleo. Cuando alguien tiene algún antecedente, algún elemento en el cual tenga la convicción que puede implicar una vulneración a lo que es el resguardo de nuestros recursos públicos, ¿cierto?, que vulnere nuestros propios estatutos o que pueda ser constituido de delito, tiene que presentarlo en las instancias correspondientes para tomar las medidas que correspondan. Y en eso nuestro gobierno está trabajando y, como lo ha dicho, caiga quien caiga, sin caer en la cacería de brujas, por lo que hemos ya todos conocido, pero siendo responsables y haciendo y empujando que las instituciones funcionen. Y en eso valoramos lo que está haciendo la Contraloría, lo que está haciendo el Ministerio Público, los oficios de fiscalización que hay que tener siempre presente. Y lo que nos corresponde a nosotros como gobierno es ocupar los instrumentos que tenemos, que son las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos cuando correspondan. Vienen las palabras de la ministra vocera de Gobierno. Muchas gracias. Quien se quedó algunos minutos junto al ministro Álvaro Elizalde para